Saludos a todos, búscame como Juan Mecatrónica y podrás ver cursos como cálculo diferencial, cálculo integral, estática, dinámica, electricidad y magnetismo, análisis de circuitos 1 y 2, mecánica de materiales, entre otros como el álgebra y la trigonometría. Y me ayudaría mucho que te suscribas a mi canal para subir más contenido. Muchas gracias y te dejo con el video. Muy buenos días chicos, les habla Juan Mecatrónica. Hoy vamos con un video más sobre estática de partículas en 3D. Y para ello vamos a resolver el ejercicio 2.13 del libro de Hibeler, 13ª edición. Y dice así: determina los ángulos directores coordenados de la fuerza. Y aquí tenemos la fuerza F, que es igual a 75 libras. Muy bien, vamos a resolverlo. Vamos al paso 1 que dice identificar componentes rectangulares de F. Vamos a identificarlos. Primeramente, aquí como vemos, aquí tenemos el eje X, Y y Z. Vamos a encontrar un camino que lleva desde el punto inicial común a punto final común, o sea, los componentes rectangulares que conforman esta fuerza. Aquí tenemos la componente en Y, que es FY. Aquí tenemos la componente en X, que es Fx. Y aquí tenemos la componente en Z, que es Fz. Ahora, aquí mucho cuidado. Como vemos en el dibujo, ya que tenemos identificadas las fuerzas, tenemos dos triángulos. Acá hay uno y aquí hay otro. Nos conviene resolver este triángulo, el que tenemos aquí. ¿Por qué? Vean primeramente F' o la fuerza proyectada de F. Al momento de encontrar su valor y pasarnos a resolver este otro triángulo, F' va a funcionar como si fuese la hipotenusa o va a ser la hipotenusa de este triángulo. Pero vamos paso por paso. Vamos a resolver primero este, el que está en amarillo. ¿Sí? Voy a ponerlo desde una mejor vista. Este mismo triángulo es el que tenemos aquí. Si estuviéramos de frente a este triángulo, ¿sí? Por donde está el cursor, lo viéramos así. Tenemos la fuerza de 75 libras, tenemos la componente Z, el ángulo de 90 grados, F' y el ángulo de 30 grados. Vamos a encontrar los valores de F' y la componente en Z. Vamos con la primera fórmula, dice cateto opuesto es igual a hipotenusa seno de tita. Nosotros vamos a tomar tita como si fuese este ángulo de 30 grados. Aquí estaría tita. Entonces, el cateto opuesto con respecto al ángulo de 30 grados es la componente en Z. Y el cateto adyacente con respecto al mismo ángulo de 30 grados va a ser F'. Entonces vamos a poner esta fórmula en términos del triángulo que estamos viendo aquí. Tenemos que la componente en Z, que es el cateto opuesto, es igual a F seno de tita. F porque es la hipotenusa, es igual a 75. Vamos a sustituir los datos y tenemos esta operación. Dice componente en Z es igual a 75, que es F, seno de 30 grados, que 30 es tita. Resolviendo esta operación tenemos que esto es igual a 37.5 newtons. Ahora vamos a encontrar el cateto adyacente. Dice, cateto adyacente es igual a hipotenusa coseno de tita. Poniéndolo en términos de este triángulo, sería F', que es el cateto adyacente al ángulo, es igual a F coseno de tita. Sustituyendo los datos, tenemos esta operación que F' es igual a 75 coseno de 30 grados. Y resolviendo esta operación, nos da que F' es igual a 64.95 newtons. Ahora, aquí era donde les decía, nos conviene encontrar el valor de F'. Vamos a pasarnos a resolver este triángulo de aquí. Ahora vamos a calcular las componentes Fx y la componente Fy. Y como ven, aquí tenemos otro triángulo rectángulo.
aquí estaría el ángulo de 90 grados y F' ahora funciona como una hipotenusa, o es la hipotenusa de hecho. Entonces voy a pasar este triángulo aquí. Solamente hago esto para tener una mejor visión al momento de encontrar sus componentes en Fx y en Fy. Es como si estuviéramos viendo este triángulo desde arriba. Entonces, aquí tenemos componente en Y, componente en X, F', que ya habíamos calculado su valor anteriormente, es igual a 64.95 newtons. Y tenemos un ángulo de 45 grados, que es este que tenemos aquí. Muy bien, al igual que arriba, vamos con la primera fórmula. Dice, cateto adyacente es igual a hipotenusa seno de tita. Como vemos, tita es 45 grados. Aquí va a estar tita. H es la hipotenusa, que es F' es igual a 64.95 newtons. Y cateto adyacente va a ser la componente en Y con respecto al ángulo tita. Entonces, poniendo esta fórmula en términos de este triángulo, tenemos que la componente en Y es igual a 64.95 seno de 45. Resolviendo esta operación, tenemos que la componente en Y es igual a 45.926 newtons. Ahora vamos con el cateto opuesto. Dice, cateto opuesto es igual a hipotenusa coseno de tita. Es coseno porque vamos a encontrar el cateto opuesto, que es la componente en X. Ahora, poniendo esta fórmula en términos del triángulo, tenemos que Fx o la componente X es igual a 64.95 coseno de 45 grados. Resolviendo esta operación nos da que componente en X es igual a 45.926 newtons. Ya encontramos las tres componentes de la fuerza F y es esta que tenemos aquí. Fuerza F es igual a 45.926 I más 45.926 J más 37.5 K. Ahora nos falta lo que son los ángulos. Para ello vamos a pasar las componentes que habíamos calculado anteriormente y ahora vamos a usar la fórmula para encontrar la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza ya la tenemos aquí. F es igual a 75 libras. Pero para aplicar esta fórmula nos sirve para comprobar si los resultados de las componentes están correctos, que es la que tenemos aquí. Magnitud de F es igual a raíz componente en X al cuadrado por Y más componente en Y al cuadrado por J más componente en Z al cuadrado por K. Vamos a sustituir los datos en esta fórmula y nos va a quedar esta operación. Y si resolvemos esta operación nos da que la magnitud de F es igual a 75 libras. Ahora vamos a aplicar la fórmula de los ángulos directores coordenados. Primeramente vamos por coseno de alfa es igual a componente en X sobre F. Significa que este ángulo es la que tenemos desde la componente X, que es esta la de aquí, hasta la fuerza, ¿sí? De aquí hasta la fuerza F. Ese es el ángulo director coordenado alfa. Entonces, como ya conocemos la componente en X y ya tenemos la magnitud de F, solamente vamos a despejar este coseno del otro lado y nos quedaría de esta manera. Alfa es igual a arco coseno de 45.926 sobre 75. Y resolviendo esta operación tenemos que alfa es igual a 52.24 grados. Ahora vamos con el siguiente ángulo. Tenemos coseno de beta es igual componente Y sobre la magnitud F. Entonces la componente en Y que la teníamos de este lado, vamos a calcular su ángulo desde la componente hasta la fuerza F. Entonces este coseno lo vamos a despejar del otro lado
y nos va a quedar de esta manera. Ángulo beta es igual a arco coseno de 45.926 sobre 75. Y resolviendo esta operación tenemos que beta es igual a 52.24 grados. Ahora vamos con el siguiente ángulo. Tenemos que coseno de gamma es igual a componente z sobre f. La componente z se puede tomar la que teníamos aquí o la que tenemos aquí. Va a lo largo del eje z. Entonces, despejando el coseno que tenemos aquí, nos quedaría de la siguiente manera. Gamma es igual a arco coseno de 37.5 sobre 75. Y resolviendo esta operación tenemos que el ángulo gamma es de 60 grados. Y hasta aquí llegó este video, compañeros. Espero y les haya servido mucho. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Nos vemos.